o no pasó. Muchas gracias, doctor. Por eso es una prueba más barata. El antígeno nasal es baratísimo comparando con el PCR. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Puede haber un caso, digamos, que en el PCR de negativo y en el antígeno nasal de positivo? Muy parecido a la prueba rápida. Es decir, que ya pasó el antígeno nasal nos va a dar positivo en casos sintomáticos. El PCR negativo a veces es que ha pasado mucho tiempo y es posible de que ¿Qué tiempo vamos a tardar ya? no sea una gran replicación viral. Terminar frontales. Entonces, Cierren sus micrófonos, puede ser por que dé favor. PCR negativo también al final de una infección. Entonces, en todos esos casos es necesario repetir el PCR. Nosotros igual. Por favor, sus micrófonos. Perdón que los interrumpa. Por favor, su micrófono. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pregunta, Sale. ¿Qué pasa cuando ocurre que en 2 pruebas antígeno nasal han salido negativas? El PCR ha salido negativo. Y tratando de buscar la causa de por qué de algunos signos y síntomas, después de unos días han hecho una ELISA y ahí ha resultado que sí, el paciente había estado cursando un cuadro de COVID. ¿Qué pasó? ¿O qué podría haber pasado? Veamos aquí, PCR negativo. ¿Sí? Antígeno nasal negativo. ¿Sí? Eso quiere decir periodo de ventana. Primero por ahí. No hay la suficiente cantidad de virus replicados como para que nos puedan dar reactividad en la PCR y el antígeno nasal es muy dudoso. Entonces va a dar negativo. Puede ser el periodo de ventana, muy inicial. Antes de ayer me he contagiado, o ayer me he contagiado, supongo que me he contagiado, y hoy día voy a dar al laboratorio y me va a dar negativo. Pero después de un tiempo que pueden ser mayor a los 7 días, sí me va a dar positivo IgM e IgG. Entonces puedo estar en esta situación. La última, PCR negativo, IgM positivo, IgG positivo. Entonces es una enfermedad que está comenzando, está en evolución. Y por lo tanto hay que confirmar con PCR. Salvo que ese periodo que dices en el que se estuvo buscando una respuesta sea muy prolongado. Ahora, si el ELISA me da positivo, no le creo mucho. El ELISA me va a dar positivo hasta en embarazo. No es una prueba muy confiable. Es de dudosa certeza para el diagnóstico de COVID. ELISA no es una buena prueba para detectar la presencia del SARS-CoV-2. Se utiliza en estudios de poblaciones grandes. Carrera de enfermería, quiero saber cuánto han tenido contacto. Puedo hacer un ELISA. Me va a dar una idea, pero no me va a dar la certeza de diagnosticar COVID en cada una de las personas. Me va a dar una idea de cuán afectado está el grupo, la masa, pero no cada uno de los componentes de ese grupo. Entonces, positividad de ELISA puede ser por cualquier cosa. Mientras PCR salga positivo o negativo, sí puedo aseverar que hay o no hay enfermedad. Y con las pruebas rápidas de pesquisa de IgM e IgG, voy a saber si la persona ha pasado la enfermedad o no. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Sí, solo una para confirmar, Sale, indicabas tú que no hay signos patognomónicos de la COVID, pero se ha ido manejando mucho de la anosmia, o sea, porque casi es en esta enfermedad en la que sí se presenta la falta en sí de
del olfato y también del gusto. Y en lo que hacías la referencia y una excelente descripción de esta fisiopatología, al ser una enfermedad infecciosa inflamatoria, también la podríamos llamar como una enfermedad sistémica, porque tú decías que todos los órganos en sí, o aparatos y sistemas, reaccionan frente a la invasión de este virus. Sí, sí. Al principio del año pasado, más o menos por los meses de abril hasta mayo, en Italia estaban, antes de que lancen el grito al cielo por la coagulación intravascular diseminada, estaban llamando como una enfermedad multiorgánica o multisistémica. Y decían, es un proceso infeccioso inflamatorio sistémico. Eso es indiscutible. Ahora, la pérdida del olfato ha estado presente más del 49% de pacientes sintomáticos con COVID. O sea, casi la mitad, prácticamente la mitad de todas las personas. Pero no es la única causa por la cual podemos perder el olfato. Fumadores crónicos tienen su olfato completamente disminuido. Personas que trabajan en ambientes contaminados como la fábrica de cemento, están con máscara permanentemente todo el tiempo. Y cuando se sacan la máscara pueden respirar asbesto, o los trabajadores de la mina también tienen alteraciones cualitativas y cuantitativas del olfato. Personas que tienen problemas con el gusto es más difícil. Por eso el gusto desaparece en la COVID después de haber perdido el olfato. El olfato se puede perder, digamos, de inmediato, en las primeras 24 horas, y el gusto desaparece en las 48 a 72 horas. Hay disgeusia o ageusia, pérdida parcial o total del gusto, ¿no? Anosmia o parosmias, es decir, las parosmias, confundir olores. Es lo que ocurre con los trabajadores de las minas y los asbestos, o los que trabajan en ambientes muy contaminados, fabricadores de perfumes, la fábrica de sombreros en Sucre, donde manejan tintes y otras cosas que son olores fuertes, etc. Pero descontando todo esto, excepto el tabaco, porque en Europa fuman más que en cualquier lado, es que el 49% de pacientes con COVID era el primer síntoma la pérdida del olfato. Y en muchos lugares, cuando se hacían barridas de pesquisa en barrios y así, barrida de pacientes, es decir, brigadas, lo que se preguntaba es que si había perdido el olfato. Era más fácil, eso era como tirar una moneda, ¿verdad? Solo hay dos posibilidades, o perdió o no perdió. Si el 49% lo había perdido, entonces era mucho más fácil hacer el screening. Si perdió el olfato, ya era candidato para hacer diagnóstico, PCR o antígeno nasal, o encaminarlo al hospital. Es el sí, pero no es patognomónico, lamentablemente, como en el caso de sarampión, rubiola, donde sí tenemos marcas específicas, ¿no? Vemos una manchita roja y podemos decir, sin equivocarnos, o es rubiola o es sarampión, o es varicela o es una mancha de marcador. Gracias. Buenas tardes. Sí. Una pregunta más, por favor, o ya se fue. Yo quería preguntar, ¿sabes? Sí. Con respecto a las secuelas que deja la enfermedad, hay pacientes que pueden observar en forma muy cercana que se quejan todavía, por ejemplo, de mialgias y dolores musculares, tal vez cefaleas, inclusive también esa dificultad respiratoria. Estas secuelas se van a perder tienen un tiempo de duración, requieren un tratamiento o fisioterapia respiratoria, o qué tipo de tratamiento necesariamente debería también continuar el paciente en observación, o qué se hace en estos casos. Actualmente existe una serie de investigaciones de los PACS, PACS, que son manifestaciones crónicas de COVID. Se han investigado ya 1.200.000 pacientes que han superado el COVID en Estados Unidos, Brasil y Europa, España, Italia, Suecia y no sé dónde, en los cuales se ha visto que las secuelas, es decir,
forman un COVID crónico. El caso más publicitado es de una niña de 12 años que tiene ya COVID cumpliendo 15 meses. 15 meses con COVID, es decir, como si se cronificara. Pero en realidad son manifestaciones que quedan, primero, por las lesiones vasculares. Todo el sistema vascular del organismo ha sido afectado por una coagulopatía. Entonces, en todos lados hay problemas de circulación que son los responsables de las mialgias, dolores de espalda, dolores de músculos grandes en las piernas, dificultad respiratoria, dificultad para expandir los pulmones. Es lo más marcado y lo más notorio, la dificultad respiratoria residual, y en mi experiencia se nota esto mucho. La persona no puede caminar, no se puede respirar adecuadamente y hay dolores apenas se caminan 5 o 10 minutos después en brazos y piernas, porque no se está oxigenando los músculos. Hay además otro tipo de secuelas, insomnio, dificultad en la visión, pérdida de la visión. No es que se van a quedar ciegos, pero hay una disminución notoria de la agudeza visual. La recuperación del olfato y del gusto no es completa. Hay pérdida macroscópica de papilas gustativas en la lengua, especialmente en los bordes de la lengua. Entonces no se van a sentir los sabores dulces ni salados con la fidelidad que se sentía antes de la COVID. Hay trastornos del sueño, les decía, hay insomnios. Hay problemas de depresión, gente que no puede recuperar porque alguien que le digan, tienes COVID, lo primero que piensa uno es que se va a morir, porque eso es lo que ocurre. COVID igual muerte, igual terapia intensiva, igual muerte. Y eso es difícil de superar. Entonces, hay depresión que dura mucho tiempo. En estos 1.200.000 personas que se están investigando, se han visto que las secuelas del COVID pueden desaparecer en términos de 30 a 45 días, que es el menor tiempo posible, y algunos casos se extienden hasta 9 meses. Todavía hay gente que tiene esas secuelas, principalmente dificultad respiratoria, debilidad muscular, pérdida de la masa muscular y trastornos del sueño. Con lo que se agravan las situaciones de diabetes, hipertensión. Personas diabéticas e hipertensas con trastornos del sueño no van a poder controlar sus niveles de glicemia, porque lamentablemente se altera todo el ritmo circadiano. Mientras menos se duerma, mayor posibilidad de hiperglicemia en ayunas. Entonces, eso de las secuelas es grave, es un COVID crónico, entre comillas. La respiración se recupera con ejercicios. Existen 3 a 4 ejercicios respiratorios, 3 son eminentemente respiratorios, que permiten a las personas recuperar la capacidad ventilatoria. Por lo menos un 80 a 95%. Siempre queda un residuo de fibrosis pulmonar que no va a volver a la normalidad. Y recuperar la masa corporal, recuperar la masa muscular y la fuerza muscular es mucho más lento, más grave y requiere un acompañamiento de dieta para que pueda haber una recuperación más o menos. Hasta ahorita, en ese 1.200.000 de investigados con secuelas de COVID, no ha habido una recuperación ad integrum. La mayor recuperación que se tiene es del 90 a 92%. Respiración y capacidades musculares. Pero no se logra superar ese 8% que queda. Trastornos del sueño, depresión, sensación de abandono y otras molestias. Hay algunos casos en los cuales han quedado las uñas de manos y pies negras. Han cambiado de color, están completamente azules o se han convertido en dedos en palillo de tambor, ya engrosado de la falange distal de cada dedo por los depósitos de ferritina no reducida. La falta de oxigenación hace que la ferritina no se reduzca y se vaya acumulando en las falanges distales de las manos.
Hay muchas terapias de apoyo en la recuperación de la COVID. Lo primero es dieta, higiene, hidratación. Es interesante cómo dejar de comer carne y embutidos mejora mucho la COVID. No comer carnes rojas, no comer embutidos, reducir o evitar completamente el consumo de alcohol, lo que todo, carnes y alcohol afectan al metabolismo hepático. Entonces tiene que haber un alivio para el hígado para que haya una recuperación adecuada de COVID. Si no hay ese alivio hepático, la recuperación va a ser más dolorosa. O no va a haber. Gracias, Ayet. Muchas gracias. Bueno, Bien, veremos. Sí. una pregunta más, por favor. Era sobre las mutaciones que presenta el SARS-CoV-2. Antes que nada, muy buenas tardes a todos acá presentes. Las mutaciones que tiene este SARS-CoV-2 serán en la estructura, ¿no? En la estructura proteínica que tiene, que necesariamente utiliza para conectarse a otras células, luego infectarlas, que sería su mecanismo de reproducción. La pregunta era esta, de que ¿por qué ocurre mutación en este virus tratándonos del SARS-CoV-2? ¿Tiene una necesidad de por qué lo hace? Y eso, esa es la pregunta. Se llama supervivencia. Cuando un virus llega a una persona, se adecua y se adapta a ese organismo. O sea, no todos los organismos somos iguales, ¿verdad? Por ejemplo, la presencia de receptores ACE2 es en mayor cantidad en varones que en mujeres. Por eso es que la COVID en varones es mucho más agresiva, de evolución más rápida y severa que en las mujeres. Obviamente depende de otros hábitos, pero viendo solamente la presencia de receptores. Cuando llega a un organismo y se liga, se conecta con la espícula, con esta proteína S, en ese organismo y penetra las células lo van a atacar. Entonces ahí se adapta. Hay cambios muy pequeños. Unos virus van a morir, pero los siguientes virus ya van a estar adaptados para resistir a esas defensas. Esas adaptaciones, esas mutaciones son, digamos, funcionales. Va a cambiar algo de su estructura, pero no va a mutar completamente. Va a haber un cambio de su estructura. En lugar de ser verde, va a ser amarillo. Es un cambio funcional. Pero los verdaderos cambios ocurren cuando, además de la resistencia del huésped y del medio ambiente, median otras cosas. Desde la aparición del SARS-CoV-2 en noviembre del 2019 hasta ahora, la cantidad de medicamentos que se ha utilizado contra el virus es infinita. Los medicamentos han apoyado los cambios estructurales. Entonces, el virus tiene que sobrevivir y va cambiando su estructura, va cambiando algunas formas, algunas cosas por la necesidad de sobrevivir. En uno de los virus que más ha mutado es el virus de la influenza. No sé cuántas mutaciones hay y cada año las vacunas tienen que incorporar cepas diferentes porque las mutaciones estructurales son mucho más severas. Porque el virus de la influenza no se deja vencer. Incluso hay algunas reacciones cruzadas entre virus de influenza y las familias del coronavirus. El coronavirus se adapta y va cambiando de acuerdo a la necesidad de sobrevivir que tiene. Es por eso que son mucho más notorias los cambios estructurales grandes, la cepa Oxford, la cepa inglesa, la cepa brasilera, la cepa hindú, donde sí ha habido, era un virus redondo, ahora es cuadrado, para hablar así a lo bruto, ¿no? Ha cambiado completamente su estructura, la disposición de sus cosas para sobrevivir. En cambio, las otras mutaciones que han habido son más funcionales. Les mencionaba 217 variaciones hasta ahora, porque son 217 ambientes diferentes en los que se ha encontrado el virus para poder infectar y desarrollar su propio patógeno. La vacuna que nos están aplicando va a generar también mutaciones en los virus, todavía no sabemos. Pero las defensas que estamos generando para no tener una enfermedad severa y mortal va a hacer que el virus cambie. Y esperamos que cambie en favor nuestro, desaparezca y no cambie en mayor agresividad. Bueno, muchas gracias. Queremos
rápidamente, en lo que nos queda de tiempo, la parte epidemiológico-comunitaria. Hay una serie de palabras que se utilizan mal, lamentablemente. Epidemia, endemia, pandemia. Epidemia se refiere al aumento del número de casos de una enfermedad. Esa es la definición más aceptable. Aumento del número de casos. Cuando no existe una enfermedad, en el caso de la COVID no había en Bolivia hasta el 10 de marzo, el primer caso ya es epidemia. Porque había 0 casos, un caso ya es aumento del número de casos. Es epidemia. Epidemia es el aumento del número de casos de una enfermedad. En enfermedades conocidas como dengue, yo puedo tener una ruta epidemiológica de un mínimo de casos y un máximo de casos esperados en una estación. Cuando el número de casos se mantiene dentro de estos valores mínimo, máximo, estoy hablando de endemia. La enfermedad existe en un número de casos controlable. Pero si el número de casos aumenta, estoy hablando de una epidemia. Y pandemia ya no es una palabra que se refiere al comportamiento de la enfermedad. Pandemia se refiere a la presencia de una enfermedad en varios países o áreas geográficas de manera simultánea. Entonces tenemos muchas pandemias. Tuberculosis está presente en 101 países y regiones del mundo. La COVID en 192 países y regiones del mundo. Hay creo que 5 regiones, 5 a 7 regiones, la mayoría desiertos o selva, en las cuales no se ha identificado la presencia de COVID. Pero en el resto del mundo está. Entonces, pandemia es un término geográfico. Yo he visto que se utiliza pandemia global. Eso está mal utilizado, porque si no fuera global no sería pandemia. Es un término geográfico que se refiere a la presencia de la enfermedad en varias áreas geográficas, haciendo principalmente una epidemia. La presencia de la COVID en Bolivia es epidemia. La presencia de la COVID en los 192 países o regiones del mundo es una pandemia. La presencia de la COVID en América es una pandemia. Pero en cada país son epidemias individuales. Y dentro de esto está otro término, la sindemia. Es la concomitancia entre 2 enfermedades. Cuando 2 enfermedades coexisten en la misma persona, se habla de sindemia. Ahora tenemos en Santa Cruz, el Chapare, en Tarija, la sindemia entre COVID y dengue. En otras situaciones existe sindemia entre VIH y tuberculosis. Es decir, cuando coexisten 2 enfermedades es sindemia. Dentro de las epidemias hablamos de brotes y rebrotes. Brote es el primer aumento de casos. Si después de este primer aumento de casos ha habido un periodo de pausa o silencio, es decir, no han habido más casos, y nuevamente, después de un tiempo no mayor a 180 días, aparece otro brote, ese es un rebrote. Lo que estamos hablando de las olas. Vamos a hablar que las olas solo hay en el mar. Pero bueno, aquí el rebrote es cuando de la misma enfermedad aparece un surto, un salto, un nuevo número de casos exagerado. Caso confirmado y sospechoso, vamos a ver más abajo. La presencia de casos asintomáticos y sintomáticos. Asintomático no tiene ningún síntoma. Sintomático es cuando tiene signos y síntomas. La diferencia entre signos y síntomas está en que los signos se pueden medir. Los síntomas no, tengo que creerle al paciente. Por ejemplo, un signo es la fiebre, la puedo medir con un termómetro.
Otro signo es la taquicardia. Puedo auscultar y contar los latidos del corazón confrontando con 1 minuto. Entonces aumenta, mayor de 90 latidos, ya es una taquicardia. Puedo medir, puedo verificar objetivamente. El edema, puedo observar. El cambio de coloración de la piel, puedo ver, estoy verificando. Esos son signos de enfermedad. En cambio, los síntomas, cuando el paciente me dice me duele la cabeza, ¿cómo verifico que efectivamente le duele la cabeza? No hay cómo. No hay cómo yo pueda verificar que existe un dolor de cabeza. No hay un aparato, no hay nada. Cuando me dice tengo hambre, tengo que creerle. No hay un aparato para medir el hambre. No puedo verificar. O sea, síntoma es cuando el paciente me dice y yo tengo que creerle en base a lo que me ha dicho. No puedo verificar. Signo, verifico objetivamente. Estoy caliente, tengo fiebre. Veremos el termómetro. Entonces pongo el termómetro y ahí va a salir si efectivamente la temperatura está por encima de los 37 grados o no. Y hay una situación que ha nacido en la COVID, el presintomático. No es un estado detectable. Lamentablemente se ha mal utilizado en salud pública, es decir, los casos presintomáticos. Está asintomático 5 días y el día 6 presenta fiebre, pérdida del olfato. Solo unas horas ha sido presintomático, antes de que aparezcan los síntomas. Entonces es un estado que se mide después de que han aparecido los síntomas. No puedo decirle a una persona, estás presintomático, mañana vas a tener dolor de cabeza. Eso no se da, eso no existe. Es un estado, el presintomático, de diagnóstico posterior a la aparición de síntomas. Y en este glosario, la palabrita que está de moda, estándares de bioseguridad, medidas de bioseguridad, no existen. Está mal utilizada la palabra bioseguridad. A todo lo que no entendemos, le hemos puesto bioseguridad. Las medidas de bioseguridad, el protocolo de bioseguridad está mal empleado. Bioseguridad es un modo de vida, es una práctica de vida en la cual utilizo elementos de protección para mantenerme seguro. Tenga o no tenga un motivo como la COVID para usar barbijo, lavarme las manos, alcohol en gel, yo debo adoptar una conducta en la cual la higiene es lo básico y el evitar contactos adicionales es lo complementario. Puede ser evitar contactos adicionales utilizando elementos de protección, el barbijo, guantes, o simplemente manteniendo distancia. Bioseguridad no es una práctica, no es un aprendizaje que te lo van a dar, no es una medida, no existen estándares de bioseguridad. Tendríamos que construir muchas cosas para obtener estándares de bioseguridad en el término correcto. ¿Por qué se han infectado más personal y profesionales de salud al principio de la epidemia de COVID-19? Porque no utilizaban elementos de protección personal para atender a los pacientes. Llegaban los pacientes al hospital con tos, estornudos, dificultad respiratoria y los atendían con las manos desnudas, sin protegerse, y ahí se contaminaban. ¿Qué ha ocurrido hace unos 2 o 3 años atrás cuando 2 o 3 médicos fallecieron luego de haber atendido a un paciente con fiebre hemorrágica? Fallecieron en La Paz y en el Chapare. Y el paciente estaba contaminado por un arenavirus de la fiebre hemorrágica. Lo atendieron sin protección, sin ningún elemento de protección personal, barbijos, guantes, gorro, etc. Se contaminaron porque atienden a los pacientes en el servicio de salud, los atienden a mano pelada, hablando cerca,
sin ningún elemento de protección personal. Por eso es que se contaminaron y fallecieron más de 400 profesionales de salud el año pasado al inicio de la pandemia en Bolivia. Entonces, bioseguridad debe ser algo que convenza al profesional de salud de no contaminarse, no contagiarse. Evitar, todo paciente, aún diga, me duele la cabeza, debe ser atendido utilizando procesos y procedimientos que los aprendemos en el proceso de atención de enfermería, cuidado personal y cuidado del paciente. Pues bioseguridad nos da una posibilidad de adoptar una forma de vida diferente. No me enfermo ni contagio. Entonces, con este glosario, nosotros vamos a ver la definición de casos. Esto está en manual. Se ha complicado en la COVID, pero es muy importante reconocer qué son los casos sospechosos, confirmados, etcétera, sintomáticos, asintomáticos, probables, posibles, para poder educar a la comunidad. Es un caso sospechoso cuando hay presencia clínica de al menos 2, no 1. Si alguien me dice he perdido el olfato, algo más, si tengo dolor al respirar, suficiente, 2 manifestaciones clínicas que me pueden hacer sospechar que se trata de un caso de COVID. Entonces es necesario ya tratarlo como un caso sospechoso, confirmarlo, hacerle una prueba de PCR para confirmarlo, es decir, este es un caso confirmado. El confirmado asintomático, casos probables, aquí lo que decía Charito, es un caso sospechoso porque el PCR es indeterminado o el antígeno nasal es positivo. Por nexo epidemiológico, toda persona que ha estado en contacto con un caso confirmado y presenta al menos 2 manifestaciones clínicas. Esto es muy importante cuando se trabaja con agentes comunitarios de salud y se les enseña a identificar y referir posibles casos de COVID. Es muy fácil, funciona muy bien. En las comunidades, un agente comunitario cada 10 o 15 familias en las comunidades rurales, las que pueda identificar que al menos haya 2 manifestaciones clínicas, mejora la identificación de casos que no van a llegar al hospital. Generalmente no requieren laboratorio y se puede ya dar un tratamiento. Cuando se hace imágenes de radiología simple de tórax o una tomografía y se encuentran signos compatibles de vidrio esmerilado en la radiografía y en la tomografía que ya nos hacen sospechar COVID-19. Cuando el laboratorio está fallando por falta de recursos o por cualquier otra causa, una tomografía o una radiografía simple de tórax es el criterio para comenzar tratamiento contra COVID. Hay pérdida brusca del olfato por la clínica, lo que les decía al principio. Sí. Este cuadro es muy importante cuando ustedes van a hablar con la comunidad. Así, con esta información se pueden desvirtuar todos los otros mensajes. Dice que la COVID hace caer el pelo. ¿Dice qué? ¿Quién dice? No, señor, no hace caer el pelo. He estado en contacto con un paciente hace 2 semanas, pero no te ha pasado nada hasta ahora. Nada que ver. No es un caso por nexo epidemiológico. Entonces, esto es muy educativo para la comunidad y existen múltiples maneras de compartir. El análisis epidemiológico, lo que está de moda ahora en Bolivia, las oleadas, la ola 1, 2 y 3. No sé, yo particularmente pienso que no estamos en una tercera ola por los datos que les voy a mostrar. No hay un diseño claro de una ola. Las epicurvas, las curvas epidemiológicas de una enfermedad, nos permiten identificar el patrón de propagación de la epidemia, cuánto tiempo dura, la magnitud, cuántos casos en un tiempo determinado, casos aislados que ocurren
y que normalmente el clínico no los relaciona con la epidemia. Por ejemplo, en este cuadro, que no sé si se ve lo que marco aquí, con el cursor. Aquí hay un caso del día 11 y la epidemia comenzó el día 18. Este caso nunca fue considerado como parte de la epidemia, pero si hubiera sido considerado y tratado como caso índice aislado de una epidemia, probablemente esto no hubiera ocurrido. Esto es muy propio en intoxicaciones alimentarias. Intoxicaciones alimentarias, un niño vomita a las 9 de la mañana en la escuela y a las 11 de la mañana todo el curso está vomitando. Si el niño ese de las 9 de la mañana se lo hubiera tomado en cuenta, se hubiera aislado al resto del curso y se hubiera tratado y no hubiera ocurrido. Tendencia en el tiempo. ¿Cuándo va a acabar o se va a cortar? Y en un análisis retrospectivo de las epicurvas, el periodo de exposición o de incubación de la enfermedad. Estos casos que se presentan, por ejemplo, el día 4, han llegado aquí hasta el día 8 y hacia atrás yo puedo ver que el caso, que en el día 1 no había ningún caso. Entonces es posible el periodo de incubación o de exposición sea de 3 días. Entonces, esa es la utilidad de las epicurvas, son 5. Entonces hay que hablar con propiedad de cuáles son los tipos de las epidemias que estamos enfrentando. Primero tenemos una curva epidémica de origen común, la más conocida, de exposición intermitente. Este está relacionado, por ejemplo, con hantavirus. Existen algunas regiones, en Bermejo, de Tarija, en Bolivia, no está diseminada en todo el país, y se da por exposición intermitente porque el vector, el ratoncito, el Deer mouse, que es el que guarda el virus del hantavirus, sale en periodos intermitentes de la selva a los lugares poblados. Entonces va causando este tipo de casos. Aumenta cuando el ratón sale, desaparece y desaparece. Vuelve, no hay casos, no hay ratones, vuelve. Entonces esto es una exposición intermitente. Una curva epidémica también de origen común, pero de exposición continua. Estas son enfermedades estacionales, donde comienza un caso y aumenta. Dengue. Llega a una meseta. Es la única curva epidémica. Cuando hay exposición continua, te va a formar meseta. El día de ayer he escuchado en un noticiero que decían, hemos llegado a la meseta de casos en COVID. Mentira. Estamos viendo agujas, incrementos puntuales. No estamos viendo esta figura en la COVID de ningún departamento, ningún municipio ni a nivel de país. Entonces, las únicas epidemias que hacen meseta es cuando hay una exposición continua. Vectores, el dengue, presencia de mosquitos, aparecen los primeros casos, salen los mosquitos, se domicilian, pican hasta que cambia la estación. Viene invierno, se van las lluvias, chao mosquitos, chao casos. Entonces, esto es vectores, mosquito. Reservorios, exposición intermitente. Una curva epidémica de origen puntual, intoxicación alimentaria, transmisión humana o a través del agua. Aparece un caso y después de un tiempo aparecen más casos. Origen puntual, el caso índice, más casos a partir de este. Picaduras de arañas, mordeduras de serpientes, invasión de parásitos. Puede producir este tipo de curvas epidémicas. Y la curva epidémica propagada es propia de las epidemias donde la transmisión es interhumana, como en el caso de la COVID, entre personas. Entonces aquí son agujas de transmisión. No desaparece la enfermedad. Pocos casos. Aumenta el contacto, la gente no usa barbijo, no hay distanciamiento social, aumenta el número de casos. Entonces, a esto se llaman olas. Pero en este dibujo
se marcan las olas por la disminución en el tiempo de casos. Tengo un número máximo de casos. Después de un periodo de pocos casos, aumenta y luego baja, para después de un tiempo volver a subir, volver a bajar y sube nuevamente. Esos son los rebrotes. Este es el brote y estos los rebrotes. La enfermedad no ha desaparecido como en este caso. En el caso de reservorios, la enfermedad desaparece, 0 casos. En cambio aquí no desaparece porque sigue entre las personas. Y puede haber momentos en que desaparece, pero es porque hay que explicar si hay pesquisa de casos, hay una mortalidad muy elevada o hay algún otro mecanismo que ha cortado la infección. Es lo que se espera se haga con las cuarentenas. Entonces tenemos epidemias de estos 4 tipos, no hay más. No digamos que la COVID está haciendo meseta porque no va a ser nunca. Nunca la epidemia de COVID va a hacer esta meseta. Nunca. Siempre va a tener esta curva propagada porque es de transmisión interpersonal. Solo para repetir, esta de origen común con exposición intermitente es propia de enfermedades que tienen un reservorio. Curva epidémica de origen común con exposición continua, vectores, mosquitos, bichuca, otros animales intermediarios que llevan la enfermedad al humano. De origen puntual, intoxicaciones, procesos provocados por el hombre. Provocados, pero no es el hombre el principal. Nos aparece un caso índice y después a partir de este aparecen mayor número de casos. Curva epidémica propagada es cuando la transmisión es entre personas, COVID, de una persona a otra persona. Veamos qué ocurre en Bolivia. Esta es la cantidad de pruebas procesadas por día. Yo recolecto diariamente toda la información de la COVID que publica el SMIS desde el primer día del 10 de marzo hasta ayer, 10 de junio del 2021. Esa es la cantidad de pruebas que se han hecho. En lo que hemos llamado primera ola, fíjense, la cantidad de pruebas era poquito. Actualmente estamos haciendo hasta 17,000 pruebas de PCR, antígeno nasal, en Bolivia, cuando lo máximo que teníamos el año pasado era 4,600 pruebas que se habían logrado el 16 de agosto. Pues fíjense, la cantidad de pruebas ha disminuido a partir del 5 de octubre hasta el 20 de diciembre. Lo llevaremos un poquito más, sin exagerar y no perder significancia estadística. Hasta el 31 de diciembre. O sea, solamente 3 meses. La cantidad de pruebas ha bajado. Entre octubre y diciembre, ¿qué ha ocurrido? Elecciones nacionales, posición del nuevo gobierno, nuevas autoridades, nadie sabía lo que ocurría, no había ministro de salud. ¿Qué querían hacer? Silencio de información, no de la enfermedad. No había institucionalidad para que trabaje, entonces han habido pocos exámenes que se han hecho. En enero han aumentado y hasta ahora sí tenemos suficientes exámenes y la tendencia es a que aumente. Esta es la cantidad de pruebas procesadas por día. Lo tengo marcado hasta el 30 de junio porque automáticamente se me va llenando. De esas pruebas, la cantidad de casos confirmados por día. La primera etapa, el año 2020, del 10 de marzo, hasta fines de diciembre. ¿Qué ha ocurrido? Hemos tenido una baja del 15 de octubre, o pongámosle, desde el 3 de octubre. Desde el 3 de octubre hasta finales de diciembre, muy pocos casos confirmados. Está muy bien relacionado con la cantidad de pruebas, menos pruebas procesadas, menor cantidad de casos confirmados.
A partir de enero, la cantidad de casos confirmados aumenta. Y a esto se ha llamado segunda ola. Y a esto se está llamando tercera ola. Mal, porque fíjense, la cantidad de casos no ha bajado. Simplemente por la transmisión interhumana, que es la determinante para esta curva epidémica, es que se está haciendo una curva propagada. De acuerdo a esta epicurva, estamos en una segunda ola. No hay tercera ola. No hay un periodo de corte significativo. No ha bajado el número de casos una semana continua. No hay. Aquí han bajado 3 meses. Se ha disminuido el número de casos 3 meses y estábamos a punto de erradicar, de superar la epidemia. Si hubiéramos seguido haciendo mayor cantidad de diagnósticos y tratamiento oportuno, sí eliminábamos la epidemia. Pero no se hizo. Y eso ha hecho que el 2021 aumente. Esta segunda ola que se mantiene hasta ahora. Y esto no lo digo solamente yo, sino la epicurva lo describe y también ha sido discutido en la Organización Mundial de la Salud. Si en América se está dando la tercera ola o no, como en Europa. En Europa sí ha habido una subida de casos, bajada notoria, subida y bajada notoria. Al punto de que muchos países en Europa en este periodo estaban en una vida normal. Playas, cines, espectáculos, etc. Inclusive en Italia y en Francia hicieron manifestaciones para que no haya cuarentena. En cambio aquí seguimos con la mayor cantidad de casos. Ese es el número absoluto de casos confirmados. El día de ayer 2.700 y antes de ayer 3.800 centavos. Pero, fíjense, ahora, a partir de estas pruebas procesadas, casos confirmados, yo tengo el porcentaje de casos confirmados o índice de positividad en Bolivia está disminuyendo. Entre casos solamente positivos, fíjense, he tenido hasta 69% el año pasado, el 17 de julio. El 17 de julio tuvimos la mayor cantidad de positividad. 69%. De 10 casos, de 10 exámenes realizados, 7 eran positivos. En cambio, en la segunda ola no ha ocurrido eso. Mi mayor porcentaje es del 49,5%. Y en lo que están mal llamando tercera ola, fíjense, no hay esta bajada pronunciada aquí. No dura en tiempo los casos positivos. Es muy suave. Ahorita estamos en 19,9% de casos positivos. O sea que de 100 exámenes que se realizan en Bolivia, 20 son positivos. El 21, antes de ayer 23. Y se mantiene más o menos en 25%. Estos son los casos diarios. La tendencia, el análisis logarítmico, es que el índice de positividad disminuya. Mañana no importa que tengamos 10,000 casos en un día, sí estamos con un 15% de positivos entre todos los exámenes realizados. Porque para que tengamos 10,000 casos, tendrían que hacer 100,000 pruebas de laboratorio al día. Y ahorita están haciendo 17,000. Entonces, la tendencia no es tercera ola. No hay una tercera ola. Los positivos están disminuyendo. Tenemos que reforzar las medidas de protección, como colectiva e individual, para que esto disminuya más. Y van a llegar a disminuir cuando superemos el invierno. Lo mismo que ocurrió aquí. Acabó el mes de julio y fueron cayendo el número de casos, con o sin barbijo. El año pasado la gente usaba menos barbijo que ahora. Entonces el análisis epidemiológico no hay que hacerlo con los datos de un día.
Y es lo que hacen los periodistas, el ministro de Salud, el rector de la universidad y todos los que salen a hablar sobre la pandemia en Bolivia utilizan el dato último. Y eso está mal. Hay que hacer un análisis temporal para ver en el tiempo cuál es el comportamiento de la enfermedad. Es la utilidad de las epicurvas. Mientras yo haga el análisis puntual de un día, obviamente me voy a asustar. Pero si hago el análisis de un periodo de tiempo, voy a poder tomar mejores decisiones. No sirve de nada que alcaldes, gobernadores y otros digan el número de casos se va a duplicar para la próxima semana. Si yo sé que se van a duplicar, ¿por qué no mejoro la infraestructura de servicios? Vamos a tener 1 millón de casos. ¿Por qué no hago infraestructura hospitalaria para atender ese 1 millón de casos? No hago nada, solamente aviento números sin ninguna utilidad. Y cuando se hacen esos cálculos de proyección del número de casos en el futuro y no se toman decisiones al respecto, no sirve de nada. También, como no sirve de nada hacer el análisis puntual del día anterior de casos, cuando en realidad deberíamos hacer el análisis temporal en una semana o en un mes o en un periodo largo de tiempo para entender la tendencia de la enfermedad y tomar decisiones al respecto. Entonces, ¿qué ocurre con los casos activos recuperados y la mortalidad en Bolivia? Lo más grave, al principio teníamos 100% de casos activos. 100% de casos activos porque no sabíamos cómo se trata la enfermedad. ¿Cómo se trata la enfermedad? Hemos aprendido casi en un mes. Del 10 al 28 de marzo, el sistema sanitario, no el sistema de salud, el sistema sanitario en Bolivia estaba parado ante la COVID. Esperábamos más casos. Y ahí sí, en ese periodo, todo el mundo, matemáticos, ingenieros, médicos, salubristas, lanzaban números. Con un caso vamos a tener 400, 500, 600 millones, etc. Y al final, gracias a Dios, no se han cumplido. Pero lo triste era que de 100% de casos activos, ninguno tenía tratamiento específico. No sabíamos qué hacer en los hospitales, ni los médicos, ni enfermeras, ni dentistas, ni bioquímicos, ni nadie. Luego de un mes, después del 28 de marzo, cuando llegamos a una tasa de letalidad, es decir, número de pacientes COVID positivos que se murieron, de casi el 8.2%, era la tasa más alta entre los países del mundo de esa época, recién hubo acciones terapéuticas que fueron mejorando. A medida que mejorábamos pacientes, disminuía la mortalidad, la letalidad, y disminuían los casos activos. El caso activo es importante porque es el que contagia. Está en el hospital, sale del hospital mal o menos curado y contagia. Es un riesgo. El caso activo todavía está enfermo. El caso recuperado no es el recuperado el que se enfermó ayer o la semana pasada. Lamentablemente nuestra tasa de retención hospitalaria en algunos lugares llega a 25 días. O sea que un paciente se interna el 1 del mes y le están dando de alta el día 26 del mismo mes, en el mejor de los casos. Hay demasiada retención hospitalaria. Actualmente nuestra tasa de letalidad está en el 2.5%. Estamos más o menos bien, pero hemos tenido periodos críticos muy grandes. Nuestra tasa de casos activos ha bajado, aunque se está elevando, y la tasa de recuperados se mantiene más o menos estable. El interés de la tasa de recuperados identifica la eficacia terapéutica. Mayor cantidad de casos recuperados, mejor tratamiento. Y la tasa de letalidad identifica el fracaso terapéutico. Mayor cantidad de muertos igual a peor tratamiento. Lo que ocurrió aquí, no sabíamos cómo tratar y tuvimos muchos muertos, 8%. Igual aquí este periodo
Este periodo coincide con la introducción de muchos medicamentos y varias conductas terapéuticas, atravesando por el medio al dióxido de cloro. Acciones en la comunidad. Esto es medidas de prevención que son útiles. Lo útil de las medidas de prevención personal. Lavado de manos. Esto sirve en todo el mundo. Distanciamiento social. Uso de barbijo. Barbijo solamente, cualquiera, quirúrgico o KN95 o N95, asociado con una pantalla de protección que protege a los ojos, que es una barrera física contra las partículas grandes de esta pantalla. El uso de alcohol en gel, limpiado de la base de los zapatos, esto es el resultado muy útil. Y la vacuna. Apenas se tenga la oportunidad, hay que vacunarse. Esto es lo útil, simple. Lavado de manos con agua y jabón. Nada de lavandina, cosas raras. Jabón. El jabón rompe la tensión superficial del virus, de su membrana, y lo destruye. La espuma destruye. Jabón o detergente. El distanciamiento físico y el distanciamiento social. Distanciamiento físico de 1,5 a 2 metros. Y distanciamiento social, evitar aglomeraciones. 3 personas en un cuartucho ya es una aglomeración. 3 estudiantes que se reúnen a estudiar en un pequeño cuarto de estudiante con poca ventilación, a puerta cerrada por el frío, etc., es aglomeración. Peor son las fiestas y los lugares, las manifestaciones, etcétera, donde hay mucha gente que no está usando barbijo. El barbijo, sea cual sea, protege la respiración. No hay que fijarse que si el filtro está para afuera, para adentro, son detalles. Hay barbijos hechos en casa o hechos donde sea a mano que no tienen filtro, pero que igual protegen cuando se usa correctamente. Y esta pantalla, que es una barrera física, pero que ayuda siempre que está asociada con el barbijo. Especialmente a enfermeras que van a atender paciente, un barbijo quirúrgico y una pantalla suficiente para evitar salpicaduras a los ojos, a la frente y a otros lugares. El uso de alcohol, sea líquido al 70% o alcohol en gel el 65% o más, para las manos uso frecuente, pero no de uso exclusivo. Lo único que protege es el lavado con agua y jabón. Y la limpieza de los zapatos. Es lo inútil. Lo inútil, lo que no sirve, lo que no protege contra el SARS-CoV-2 y que se ha gastado mucho. Primero, barbijos con válvula de exhalación. El que está usando está protegido, pero está contagiando a su prójimo, porque estas válvulas actúan como un chisguete. Nadie debería utilizar barbijos con válvula de exhalación. Es para otro tipo de cosas, no para evitar contaminantes biológicos, peor el virus. Es para gases. Nadie en COVID debería utilizar barbijos con válvula de exhalación. Si ustedes ven a una persona cerca suyo que está con un barbijo de exhalación, córranse, apártense 2 metros. No le hablen, manténganse lejos. Los famosos trajecitos de bioseguridad que están haciendo millonarios a algunos manufactureros. Es la cosa más inútil. Da una sensación de falsa seguridad porque atrapa partículas, polvo, agua. Además, evita la sudoración. La gente, las personas que están con uno de estos trajecitos, dentro del trajecito están hirviendo. Están con la temperatura aumentada. Y cuando se sacan estos trajes, riegan, contaminan a todo a su alrededor. Nadie en la calle debería utilizar estos trajes, mal llamados de bioseguridad porque no son. Son mamelucos que algún vivo los ha utilizado para que trajes de bioseguridad. Y
como esta parejita, hay mucha gente que los usa. Si ustedes ven a alguien que está utilizando esto, apártense 2 metros, porque este traje impermeable, repelente, acumula polvo, bacterias, humedad y contamina más. Medir la temperatura al ingreso de ciertos ambientes. Cuando no existe una conducta posterior bien protocolizada, el medir la temperatura no sirve de nada. Ustedes van a un supermercado, van al cine, van al mercado, y creo que en la Universidad de Sucre, en alguna carrera, existen termómetros que les miden la temperatura, pero no hay una acción posterior. ¿Qué ocurre si van a encontrar a alguien con hipertermia? Lo van a apartar, lo van a llevar a algún lado, lo van a referir a un hospital, le van a hacer una PCR. ¡No! No van a hacer nada, simplemente le van a decir, no entre aquí que está con fiebre. Y la fiebre puede ser por muchas causas. O por el contrario, hay personas que han tenido fiebre, se toman un paracetamol, les baja la temperatura, van al termómetro, les mide normal. Y sin embargo pueden estar enfermos. Entonces un aparatito, este termómetro o cualquier otro que se utilice para medir la temperatura en áreas de afluencia de personas, cuando no hay una conducta posterior, no sirve de nada, es inútil. El uso de guantes de látex por personas en la calle, por cajeros, por vendedores en el supermercado, que están con guantes, están contaminando más. No se debe utilizar. Es mejor lavarse con agua y jabón o utilizar alcohol, pero no utilizar guantes. Gente común no debe utilizar guantes. Los guantes están reservados para servicios de salud, en el cual sí se atienden pacientes contaminados por mucha flora bacteriana o viral. Pero la gente común no debería utilizar guantes. Solamente utilizar la pantalla facial. No cubre, no protege, no evita que por debajo, por atrás o por arriba entren los virus. Simplemente es una barrera física para partículas grandes. Protege a los ojos, sí, pero no evita la contaminación. Estos turrilitos aquí que pusieron en La Paz, en las calles, para que la gente se lave las manos, había cada 2, 3 cuadras en todo lado. Mientras no haya un mantenimiento es inútil. Estos después solamente funcionaron hasta que se acabó el agua. Nadie recargó el agua. Entonces es un artefacto que está perjudicando la circulación de las personas. Barbijo mal utilizado. Este es un KN95 o un N95. Este señor se lo ha puesto mal. El barbijo N95 debe ser un sello. Sella nariz, boca, mentón. Sella, se pega a la cara. Por eso tiene un elástico al cuello y un elástico a la cabeza, para que selle. Si yo no me pongo el del cuello, lo de abajo está suelto, no me está protegiendo, no me está haciendo absolutamente nada. Estoy con una falsa sensación de que me protejo. Uso inadecuado. El uso de un barbijo quirúrgico, mal. Aquí vemos una persona que la nariz está por fuera. El barbijo debe cubrir nariz, boca, mentón. Mientras no cubra los 3, nariz, boca y mentón, no sirve de nada. Aquí se está cubriendo la boca, pero la nariz está libre. Sin embargo, el alumno está usando correctamente. Pero hay otros niños que no tienen barbijo, o que lo tienen en el mentón. Entonces, esta persona se va a contagiar. Hay más de 200 profesores urbanos y rurales que se han contagiado de COVID, probablemente porque utilizan mal el barbijo. Y el campeón de lo inútil, los famosos túneles o cámaras de desinfección, no sirven para nada, absolutamente para nada. Primero, la concentración del compuesto desinfectante en este túnel, ¿cuánto es? Nadie sabe porque cargan agua y le ponen unas gotitas. No pueden utilizar cualquier tipo de desinfectante o antiséptico por sensibilidad de las personas. Están utilizando amonio cuaternario. Espero que nadie haya cruzado alérgico al amonio cuaternario.
Antes han usado lavandina, han destruido la ropa. Segundo, ¿cuánto es el tiempo de permanencia al pasar esto? ¿Qué distancia debe tener esta cámara o túnel de desinfección para que realmente desinfecte la ropa? Nadie ha hecho ese análisis. Porque uno pasa, es una cuestión de 1 metro a 2 metros. Uno pasa rápido para que no le moje. Porque además viene de arriba y de los lados. Pero no está limpiando los zapatos, está rociando la ropa. Yo me estoy agachando, me estoy protegiendo y paso corriendo. Entonces no sirve para nada. Tercero, además del compuesto, el año pasado hubo una autoridad de salud que indicó que aquí debería utilizarse para no perjudicar a las personas ni manchar su ropa, vira y eucalipto. La cosa más ridícula. Porque la vira actúa internamente. Tengo que tragar vira para que dilate mis bronquios. Si me la paso en la mano no pasa nada. El eucalipto sí es de uso externo y también de uso interno. Cuando es extracto alcohólico de eucalipto, sí, de uso interno, pero tiene un fuerte olor a alcohol. En cambio, cuando es externo, cicatriza heridas, desinfecta. Pero la concentración tiene que ser lo suficiente alta para que tenga ese efecto. Entonces, esta es una inversión ridícula. Da una falsa sensación de seguridad a las personas que entran a un ambiente, pero no están haciendo absolutamente nada. En un lugar se ha probado con vapor a 40 grados, como mínimo, entre 40 y 70 grados, durante 3 minutos. Si la persona va a permanecer 3 minutos en un túnel de desinfección, por un lado una cola gigantesca, se va a aglomerar la gente. Por otro lado, se genera una humedad en el piso que favorece la proliferación de hongos y bacterias. Entonces, otra inutilidad es, donde puedan y cuando vean, eliminen las cámaras o túneles de bioseguridad. No sirven para nada. Esto es lo inútil. Barbijo mal utilizado, lavatorios que nos han tenido, trajes de bioseguridad, barbijos con válvula de exhalación, mal uso de barbijos, medir la temperatura sin una consecuencia o uso de guantes. ¿Qué hay que hacer para trabajar en la comunidad? En lo que hay una serie de medidas. Las primeras son para el sector salud, pero lo que nos interesa en la práctica comunitaria es desarrollar estrategias de comunicación para el cambio social y de comportamiento. Que la gente acepte que nada volverá a ser como antes. Nada va a ser como antes. Ya no van a haber clases presenciales. Lo mínimo que tienen que ver son clases presenciales. Los profesores tienen que encontrar otra forma de justificar sus horas pedagógicas de las clases presenciales. Van a haber clases virtuales de otro tipo de enseñanza. La metodología de enseñanza-aprendizaje va a cambiar. El sistema de información, inclusivo, dinámico y responsable. Lamentablemente nuestro sistema de información de salud está mal. Hay muchas falencias y debemos mejorarlo. Sobre esto, a nivel de los servicios, metas de acción por municipio. ¿Cuándo quiero que acabe la pandemia en mi municipio? Depende de mí. Depende de las acciones que pueda planificar, de las metas que pueda tener. Desarrollo de capacidades, recursos humanos, equipo, infraestructura y definir mejor la enfermedad para ayudar a que la comunidad mejore su conocimiento. Las metas son fáciles. Cualquier municipio necesita saber cuántos casos no llegaron al hospital. Establecer requerimientos de infraestructura y equipo y recursos. Si yo espero 1000 casos en un mes, pues tengo que planificar esto para un mes, para 1000 casos. No sirve de nada tener un número de casos esperados y diga, qué grave va a ser la próxima semana. Calcular requerimientos de laboratorio, establecer medios, rutas de vigilancia y comunicación y la red comunitaria e institucional de control de la epidemia.
Les decía, los agentes comunitarios, la comunicación entre las familias, la identificación de casos que no llegan al hospital, la identificación de contactos, casos sospechosos, asintomáticos, etc. Entonces, eso es muy fácil. Aquí es una lista de qué se necesita para, como acciones posibles para mejorar el control de la pandemia. Y una de las cosas que falla en Bolivia es la dotación de agua y gestión de desechos. Manejo de basura, manejo integral de desechos, biológicos y comunes generados en los servicios de salud. Desechos comunes en la universidad, donde botan sus pañuelitos, sus barbijos, qué hacen con las basuras plásticas, etcétera. ¿Cuál es el sistema de gestión integral de los desechos generados en las unidades educativas? Asegurar la dotación de agua. Más del 46%, 46 y centavos, de las escuelas en Bolivia no tiene agua. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que vuelvan a las clases presenciales si no estamos garantizando la posibilidad de lavado de manos con agua y jabón? Si muchas de las escuelas tienen un solo baño para hombres y mujeres, urbanas y rurales. Váyanse a dar una vueltita por Las Delicias, San Juanillo, Alto San Juanillo, y van a encontrar escuelas donde no hay servicio higiénico en estos días. Entonces, en Bolivia es importante la dotación de agua. Por lo menos calcular 22 litros por persona día en las escuelas para que puedan lavarse las manos. Es lo más importante. Algo que debe ocurrir desde la universidad, la georreferenciación y vigilancia epidemiológica comunitaria. Es elemental tener elementos, todo lo que es el módulo de información básica de la comunidad, pero de fácil georreferenciación para ubicar sitios de riesgo. Entonces hay muchas cosas en las cuales se puede intervenir. Esto es más ya para acciones en servicios de salud. Y aquí ver cómo es el manejo de la crisis. Hablando de crisis, existen dos tipos. Una es la crisis sanitaria y otra es la crisis de salud. Crisis sanitaria es del sector salud, de los sanitarios, del Ministerio de Salud y sus parientes. Crisis de salud ya es multisectorial, interdisciplinaria, no es solamente el área de salud, es educación, producción y otro. Porque la salud no es solamente una acción hospitalaria. La salud es parte y producto del desarrollo armónico e integral de la comunidad. Mientras mi comunidad esté desarrollada, yo estoy sano. Si mi comunidad está empobrecida, estoy enfermo. Es así de simple. Entonces ahí hay que manejar tanto la crisis sanitaria como la crisis de salud. Comunicación. Aquí simplemente estos 8 puntos se reducen a que el profesional en salud, sea en formación, como el caso de ustedes, o los ya formados como sus profesores, no pueden estar difundiendo mensajes falsos. No pueden hablar de cosas que dice el común de la gente. Hay muchos mitos y cosas que se han dicho sobre las vacunas, por ejemplo, que le están metiendo un chip y que van a magnetizarse y que se van a quedar pegados del hombro en su heladera. Esa es una tremenda mentira, pero no puede ser que el profesional de salud esté diciendo eso. No es creíble. Eso lo puede decir cualquier persona que no es ni siquiera universitario, pero alguien que tiene conocimiento de los sistemas de salud no puede estar repitiendo ese tipo de cosas, ni tampoco promoviendo. O estar haciendo historias imaginarias sobre la medicina tradicional, por ejemplo. La medicina tradicional no cura. La medicina tradicional es un complemento coadyuvante a que la salud se mantenga, pero no va a curar ninguna enfermedad, excepto las enfermedades que tienen un componente psicológico. Pero enfermedades físicas es muy difícil. Aunque digan que medicina tradicional ha curado el cáncer, sabemos por evidencia de ciencias de la salud que esto no es posible, porque hasta ahorita nadie ha curado el cáncer. Ni siquiera medicina tradicional, ni medicina de la otra. Entonces, la comunicación del COVID, hay que evitar todos los rumores.
la mayoría de 100 noticias que les llegan por WhatsApp, Facebook o por cualquier otra red social, de 100 noticias, 92 son falsas. O sea, 9 no sirven, son mentiras. Solo podemos hacer caso a 8 a 10, siempre que tengan una fuente de información y además que el contenido esté relacionado con algo que yo he aprendido en ciencias de la salud. ¿Tienen preguntas? ¿Están cansados? ¿Ya acabamos? ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos? Acabamos. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Sale una pregunta. Un artículo que ha sido difundido ayer en el periódico Los Tiempos de Cochabamba es respecto a la contribución de la vitamina D para mejorar el estado inmunológico en la población o en pacientes ya sea sospechosos o confirmados de COVID. Ajá. Por favor, una orientación al respecto para que los estudiantes puedan promover esto en la comunidad. Aquí tengo este cuadrito que lo pasé rápido precisamente por eso. El tratamiento. El tratamiento en la COVID tiene 4 bases, 4 propósitos, a partir de 5 principios. Uno, les dije, toda infección respiratoria aguda debe ser tratada en sospecha como COVID-19. Es un principio. Cualquier persona que me llegue con mocos en su cara, debo pensar que es COVID. Peor si le pregunto y me dice al menos 2 manifestaciones clínicas compatibles con COVID. El tratamiento debe ser oportuno y gestionable en la comunidad. Es decir, oportuno, diagnóstico, comienzo tratamiento. Gestionable es que en la comunidad deben haber los recursos necesarios para que haga ese tratamiento. Tercer principio, centrado en el paciente y no en la enfermedad. Es decir, existen enfermos. No puede haber un protocolo para tratar COVID en el mundo. En la mayoría de los servicios de salud han protocolizado el tratamiento. Está en la pared, el médico lo tiene, las recetas son preimpresas, ya pone el nombre del paciente y firman y le dan. No hay tal cosa. No existen protocolos de tratamiento para la COVID. Existen enfermos con COVID y el tratamiento tiene que estar centrado en cada paciente porque es una respuesta inflamatoria a la agresión específica y propia de cada paciente. La respuesta inflamatoria